La palabra del Señor nos muestra que Dios no envió a su Hijo para que el mundo fuese condenado, sino al contrario, Dios envió a su Hijo para que muriera por los pecadores y de esa manera tener un acceso a la salvación del Señor. Enseñanza número 2 de la doctrina acerca de la gracia de Dios. Hoy tocaremos el versículo de Efesios 2:8 con el título La operación inicial de nuestra restauración. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. El versículo base nos dice que el Señor nos quiere dar una salvación, pues para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para morir por nosotros y darnos acceso al trono de la gracia. Este versículo dice que por gracia somos salvos. La operación inicial para que Dios nos llevara a una restauración es su gracia. Por eso, después de haber analizado la doctrina de la ira de Dios y del pecado, que es lo que provoca la ira de Dios, en esta condición de pecado y que el mundo pecador está bajo la ira de Dios, si solamente existieran estas dos cosas, pues lo único que podríamos esperar es una condenación eterna. Mas sin embargo, el Señor está dispuesto y quiere llevarnos a una restauración, a una salvación, a recuperar ese estado original con el cual el Señor nos creó. Y para eso, pues la primera operación que sucede para rescatar al pecador es su gracia. Dice este versículo que por gracia somos salvos por medio de la fe, lo que nos indica que a través de su gracia el Señor nos otorga fe. La fe no es algo que se origina en el corazón del ser humano, sino que es algo puesto por Dios en los corazones que están dispuestos a recibir y aceptar el Evangelio del Señor. Esta doctrina de la fe pues la vamos a ver posteriormente, ya que es un tema pues que se tiene que analizar aparte de esta doctrina de la gracia, aunque todas las doctrinas de la cruz están vinculadas, tienen interacción unas con otras. Por eso cuando hablamos de la gracia también podemos hablar de la fe. Y la fe nos produce justificación, y a través de la fe nosotros tenemos todas las cosas que el Señor nos quiere dar. Por eso la primera operación, como comento, de restauración en nuestras vidas es por medio de la gracia. La gracia, hemos definido que la gracia de Dios es una operación, un acto del Señor que por amor, por misericordia, por compasión, el Señor nos da todo lo necesario, no porque se sienta obligado, sino porque simplemente así le place Él abrir esa puerta de acceso para recibir esa salvación que el Señor nos ofrece. Ezequiel 33:11 nos revela que el deseo del Señor para el pecador, o sea, el deseo del Señor hacia el pecador no es su muerte, no es su condenación. De otra manera, pues no hubiera mandado el Señor a nuestro Señor Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros. Y entonces, si Él envió a su Hijo para rescatarnos, pues eso es una expresión del deseo de Dios hacia el pecador, que es su salvación, su restauración. Dice ese versículo: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel.
El Señor nos hace una exhortación como una especie de ruego y dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Solamente así, solamente a través de la conversión, solamente a través del volvernos al Señor es que podemos tener acceso a ese camino de vida, a ese camino de restauración y de salvación que el Señor nos ofrece y que es una expresión, como vuelvo a repetir, es una expresión de su deseo hacia la humanidad. Por eso el Señor tuvo que introducir la ley en el mundo para que nosotros como pecadores pudiéramos tomar una conciencia de pecado y de esta manera ver el peligro en el cual estábamos, un peligro que nos llevaba a la condenación. Entonces la ley es el instrumento de Dios para hacer recapacitar al pecador, que el pecador reconozca su pecado y se convierta al Señor. Es lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice que se introdujo para que el pecado abundase, no tanto para que se multiplicara el pecado, sino para que el ser humano se diera cuenta de la abundancia de pecado que había en su corazón. A veces pensamos que nuestros pecados no son tan graves, sin embargo, por pequeño que sea un pecado, nos desvía completamente del camino de la gracia, del camino de la vida. Y es por eso que cuando la ley nos hace conscientes de la abundancia de pecado que hay en el corazón del ser humano, nos hace conscientes también de la condenación y nos lleva a buscar ese refugio, esa salvación que el Señor nos da. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, con esto concluimos que el inicio de la operación de la salvación, de la restauración, del rescate del pecador, el inicio es la gracia del Señor. Todo inicia con su gracia y por medio de la fe nosotros obtenemos todos esos recursos que el Señor nos ofrece. Amén, amén y amén.